del 17:13 en adelante. Cuando lo tenga me dice amén. Y lo leemos en el nombre de Jesús. Y dice: y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después, dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave, y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Iglesia, yo les animo a tener buen ánimo, porque el Señor está con nosotros, amada iglesia. Aleluya. Tome su lugar, amado hermano, amada hermana, en esta mañana. Dios nos bendiga con su palabra. Y el tema del mensaje es: no pierdas el ánimo en la dificultad. No pierdas tu ánimo en la dificultad. ¿Qué es ánimo, amada iglesia? Bueno, según el diccionario, ánimo es el valor, es el esfuerzo, es la energía que hay en nosotros. Por eso usted sabe que una persona animada, ¿qué pasa con una persona animada? ¿Ah? Una persona animada siempre anda, hermano, con valor, anda con esfuerzo, anda con energía, porque está animado. Amén. Ese es el ánimo en nuestra vida. Ahora, el ánimo en el ser común, hermanos, el ánimo en el ser humano común y corriente, sabemos, es muy cambiante. Según la situación en que nos encontremos, así es nuestro ánimo. Si una persona está en un ambiente tranquilo, su ánimo está de buena, como decimos, ¿verdad? Amén. Si una persona está bien, amén, está tranquilo, pues tiene buen ánimo. Qué bueno, ¿verdad? Y así hay que aprovechar a la gente cuando tiene buen ánimo, hermano. Aleluya. Pero si está en un ambiente quieto, si está en un ambiente silencioso, o ha pasado o está pasando por alguna situación difícil, entonces se deprime o se entristece. Y de ahí que viene la palabra desánimo o falta de ánimo. Por eso es fácil identificar a alguien, ¿verdad? Cuando está pasando pruebas, problemas o dificultades, o cuando está en una situación difícil, porque usted lo ve. ¿Cómo lo ve? Achicopalado, desanimado, no quiere nada. Por más que usted le haga y le mueva, no, esa persona está desanimada. Amén. Yo no sé esta mañana cómo hemos venido a la casa del Señor, amada iglesia. Yo no sé si hemos venido con ánimo esta mañana o si hemos venido desanimados. Amén. Pero, repito, eso se da, hermano. Pero la pregunta esta mañana,
para cada uno de nosotros es: ¿cómo podemos tener nuestro ánimo siempre en alto, siempre alegre, aún en medio de la adversidad o en medio de los problemas que estemos enfrentando en la vida? ¿Cómo? Bueno, el apóstol Pablo nos da una respuesta a esta pregunta, y no en una carta que él escribió, sino que con su propia forma de vida él nos demuestra cómo nosotros, amada iglesia, podemos tener un ánimo excelente siempre. Y algo que remarca la vida de Pablo y que sirve de ejemplo para nosotros también, es que Pablo siempre confiaba en el Señor Jesús. A pesar del ambiente, a pesar de la situación en donde él se encontraba, siempre Pablo tenía confianza en su Dios. Lo que hemos leído esta mañana acá, hermanos, es el relato donde el apóstol Pablo, y por hecho el que está escribiendo también, que es Lucas, el que escribe, por eso él escribe esta anécdota o este relato o esta historia, se encontraban en medio de una situación muy difícil, en donde tripulación y media del barco había perdido el control. Pablo era llevado hacia Roma para enfrentar al emperador, pero en el camino, amada iglesia, cuando iban en medio del mar, como siempre, se desató una tempestad, y como él dice, no muy pequeña, o sea, era grande, y toda tempestad grande trae consecuencias. Entonces, hermanos, la tripulación había perdido el control de la barca o del barco. ¿Por qué? Simple, porque el barco donde viajaban se estaba hundiendo y estaban en medio del mar y con una tormenta, con una tempestad terrible. Pero aún en medio de la tormenta, en medio de la tempestad, oiga mi iglesia, Pablo supo escuchar la voz de Dios, y eso le alentó a mantener su ánimo en alto. Lo leímos en el versículo 23, amén, donde él dice: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo, hablándome: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Amén, iglesia. O sea, en medio de la tempestad, en medio de la tormenta, en medio de la desesperación, en medio de la aflicción, Pablo escucha la voz del Señor Jesús. Pablo escucha la voz de su Dios, amada iglesia. Y qué importante es aprender esto para nosotros, mis amados hermanos. Que no importa la adversidad, que no importa el problema o la dificultad que azoten en nuestra vida, nunca dejemos de escuchar la voz del Señor. Nunca dejemos de escuchar la palabra del Señor. Nunca perdamos el oído para escuchar la voz de Dios, amada iglesia. Y si usted escucha la voz de Dios, nunca deje de confiar en su palabra y en sus promesas. Amén. Yo sé que las turbulencias de la vida, hermano, nos preocupan, nos afligen y muchas veces nos hacen perder el enfoque. Amén. Muchos de nosotros, cuando estamos, hermanos, atravesando dificultades en la vida, hermanos, lamentablemente perdemos de enfoque al Señor. Nos olvidamos de Dios, nos apartamos del Señor, nos alejamos de Él, pensando que esa puede ser la solución, pero no, amada iglesia, esa no es la solución. Por eso dije esta mañana, no importa, hermano, la tempestad que puedas atravesar en tu vida. Amén, no importa la tormenta que puedas estar viviendo hoy. Esas tormentas de problemas, esas tormentas de enfermedades, esas tormentas de aflicciones. Nunca dejes de escuchar la voz del Señor. Nunca dejes de oír la voz de Dios. Nunca dejes de escuchar, hermano, el mensaje del Señor. Porque la fe viene por el oír
y el oír la palabra de Dios. Alguien dijo por allí, algunas veces Dios calma la tormenta, pero otras veces calma a sus hijos en medio de la tormenta. Amén, iglesia. ¿Lo escuchó? Algunas veces Dios calma la tormenta, pero otras veces calma a sus hijos en medio de la tormenta. Quiero decirte, amada iglesia, que el Señor Jesús no solo es nuestro sanador. Gloria a Dios, porque Él es nuestro sanador, amén. Nos sana y nos ha sanado. Pero no solamente es nuestro sanador. Jesús, nuestro Dios, hermanos, tampoco no es solo nuestro Salvador. Gloria a Dios porque nos ha salvado. Gloria a Dios porque nos ha dado salvación. Pero quiero decirte que el Señor Jesús, Él es nuestro refugio en medio de la tormenta. El Señor Jesús es nuestra paz, es nuestra calma, aún en medio de la tempestad. Usted sabe que el mundo dice, después de la tormenta, amén. Así no dice el mundo, ¿verdad? Después de la tormenta viene, pero eso es algo normal, amada iglesia. Pues después de la tempestad, mire esta temporal que acaba de pasar. Amén. Mire esta tempestad que acaba de vivir el país. Pues ya pasó y mire, gracias a Dios, hoy tenemos un bonito sol. Amén. Porque después de la tormenta viene la calma. Es normal, amada iglesia. Pero qué importante para nosotros, amada iglesia, es saber, óigame, que nuestro Dios nos dice que Él es nuestra calma, que Él es nuestra paz, aún en medio de la tormenta. Él es nuestra paz, Él es nuestra calma, aún en medio de la tempestad que nosotros podamos estar viviendo. Amén, iglesia. Por eso nosotros cantamos ese canto que dice: puedes tener paz en la tormenta, fe y esperanza cuando no puedes seguir, aun con tu mundo hecho pedazos. ¿Qué dice? El Señor guiará tus pasos en paz en medio de la tormenta. ¿Qué le parece, amada iglesia? Aleluya. No solamente cántelo, créalo, amada iglesia, que el Señor es tu paz en medio de la tempestad, en medio de la tormenta. El Señor trae paz, calma y gozo a tu corazón. Alguien esta mañana puede levantar sus manos y decirle: Señor, gracias. Gracias porque en medio de mi tormenta, en medio de mi tempestad, tú me estás dando la calma, tú me estás dando la paz, tú me estás dando, Señor, el gozo que necesito. Alguien levante sus manos y cántelo. Yo puedo tener, cántelo, paz en la tormenta. Cántelo creyéndolo esta mañana. Fe y esperanza cuando no puedo seguir, aún con mi mundo hecho pedazos. ¿Qué dice? El Señor guiará mis pasos en paz. Aleluya. Él es nuestra paz, iglesia. Él es nuestra calma. Él es nuestra seguridad en las turbulencias, en las tormentas, en las tempestades de la vida. Ten paz, ten calma y ten ánimo, porque el Señor está contigo, iglesia. No te desesperes, no te desanimes, no te desalientes. El Señor está de tu lado. Hermano Francisco, al iniciar leyó un versículo aquí que dice, no teman. No teman. No teman. Es una palabra preciosa de parte del Señor. No temas. No temas. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo, dice el Señor. No temas porque yo estoy contigo, dice el Señor. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. No se turbe vuestro corazón ni se aflija. Amén. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Creed en mí.
Porque yo soy tu paz en la tormenta. Yo soy tu calma en la tempestad. Yo tengo el control de todo, dice el Señor. Yo tengo la primera y la última palabra en tu vida. Amén, amada iglesia. Yo sé que muchas veces es fácil perder de vista al Señor cuando estamos así. Yo te comprendo, amada iglesia. Yo soy humano también. Mis hermanos pastores son humanos también. Podemos encontrarnos en medio de alguna situación difícil en nuestra vida y nos preocupamos, nos afligimos, nos asustamos también. ¿Ven, iglesia? Y muchas veces podemos perder de vista al Señor y parece que Dios no está allí cuando lo buscamos. Parece que Dios se ha perdido y cuando oramos no hay contestación a la oración. Pero yo quiero decirte, amada iglesia, que aunque tú pierdas de vista a Dios, Él no te pierde de vista a ti. Él te está viendo, Él te está viendo, Él te está viendo, aleluya. Y está viendo cuál es tu fe. Él está viendo dónde está puesta tu confianza. Está viendo dónde está puesta tu esperanza, amada iglesia. Y eso me remonta, hermano, a un episodio de la Biblia donde Jesús les dijo a tus discípulos: vayan adelante, súbanse a la barca y pasen al otro lado. Mientras yo voy a un poquito aquí, voy a ir a orar un momento. Y los discípulos van en medio de la tempestad otra vez, en medio del mar. Y como siempre, hermanos, nuevamente otra tempestad se levanta. Y la barca de los discípulos parece, hermanos, que anegaba, parece que se ahogaban ellos, hermanos. Y los discípulos, como todos hombres de carne y hueso como nosotros, se afligieron, aunque muchos de ellos eran expertos en el mar, porque eran pescadores y conocían el mar, conocían los vientos y todo eso. Pero aún usted los encuentra, hermano, dice que estaban afligidos, preocupados y desesperados. Jesús no estaba con ellos, Jesús estaba allá en el monte orando. Amén. Ahora estaban solos, pero eso era algo preparatorio que el Señor estaba haciendo con ellos. Que aprendieran a confiar aunque Él no estuviera con ellos. Que aprendieran a creer en Él aunque ya no estuviera con ellos, porque venía el momento en que Jesús tenía que irse. Amén. Y los apóstoles, en este caso los discípulos, iban a quedarse solos, porque para ellos era bonito que Jesús anduviera con ellos, haciendo milagros, haciendo maravillas y prodigios, y qué bonito. Pero iba a llegar el momento en que ya Jesús no iba a estar con ellos. Entonces los estaba preparando para ese momento. Y lo que Jesús quería es que ellos crecieran en su fe. Amén. Lo repito, Jesús estaba allá y ellos en medio de la mar, en la tempestad, y parece que se ahogaban, parece que se hundían, amada iglesia. Y comenzaron a decir: ay, ¿por qué nos venimos nosotros solos? ¿Por qué no trajimos a Jesús? Y hermanos, parece que la tempestad era fuerte y era desesperante, amada iglesia. Y hermanos, comenzaron a dudar, comenzaron, hermanos, a afligirse, a preocuparse en la situación en que estaban. Habían perdido de vista a Jesús, pero ¿sabes qué? Jesús los estaba viendo desde arriba. Jesús los estaba viendo desde arriba, amada iglesia. Jesús estaba viéndolo desde arriba. Y entonces cuando vio la aflicción de ellos, dice que Jesús llegó. Amén, hermano. Jesús se apareció, amada iglesia. Y Jesús vino para calmar esa tormenta, para calmar sus aflicciones, para calmar su situación, amada iglesia. Esta mañana no sé si alguien se encuentra así. Esta mañana no sé si alguien su barca se le está moviendo. Aleluya. Esta mañana no sé si alguien a su barca se le está hundiendo, amada iglesia, por lo que está pasando, por lo que está viviendo, y parece que ahí está en medio de la tempestad, la tormenta. Pero no te preocupes, amada iglesia. Aunque pierdas de vista a Dios, Él no te pierde de vista a ti. Él te está viendo, Él te está viendo esta mañana. Él te está viendo. Alguien declara: el Señor me está viendo esta mañana. Puedes tener paz en la... Amén. Ah, qué bonito, hermano. Fe y esperanza cuando no. Aun con tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos en paz. Aleluya. Pablo tuvo confianza en la palabra que Dios le había dado. Amén, iglesia. ¿Qué le dijo el Señor, hermanos? ¿Qué le dijo el Señor a Pablo? Amén.
No temas. Es necesario que comparezcas ante César. O sea, es necesario que llegues hasta donde yo te envío. No te vas a morir, ni tú ni los que van contigo. No temas. Amén. Entonces Pablo tuvo confianza en la palabra que Dios le había dado. Y eso le ayudó a no solo mantener su ánimo en alto, sino también a animar a los demás. Y cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comieran. Coman siempre, no se van a morir. Amén. Mira lo que es el versículo 33, ahí mismo, en ese mismo capítulo. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún, oiga, un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, ¿qué dice, iglesia? Teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Aleluya. Pablo no solo se animó a él mismo, sino animó a todos los demás, amada iglesia. Óigame, a pesar de todos los problemas que usted pueda tener, a pesar de la prueba que esté pasando, a pesar del dolor que esté viviendo, regocíjese en el Señor y anímese. Regocíjese y anímese. Vamos, iglesia, ánimo en el Señor, ánimo en el Señor, ánimo. Anime a alguien esta mañana, toca el que está a su lado y dígale, hermano, ánimo, el Señor está con usted. Dígale, hermano, coma, que no se va a morir. Ánimo. Ánimo. Y la palabra de Dios para nosotros, amada iglesia, es ánimo también. Qué mejor ánimo que esta palabra gloriosa para nosotros. Qué mejor ánimo, hermanos. ¿Qué dice el Salmo 23:4, amada iglesia? Aunque ande en valle de sombra de muerte, ¿qué dice? No temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque el Señor estará conmigo. Aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque el Señor está conmigo. ¿Qué dice Isaías 41:10, amada iglesia? Dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Diga siempre, no de vez en cuando, siempre. ¿Qué dice el profeta Habacuc en su capítulo 3 y versículo 17 de su libro? Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados, y no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, diga alguien conmigo, con todo, yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. Aleluya. Alguien se goza esta mañana en el Señor. Alguien se goza en su Dios esta mañana. A pesar de todo, alguien tiene que alegrarse en el Señor esta mañana. Y Pablo dijo en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, ¿qué, iglesia? Algunas cosas a los que amamos a Dios, aunque no lo entendamos, todas las cosas nos ayudan para bendición en nuestra vida. Aleluya. El Señor está con nosotros. Ánimo, iglesia, ánimo, ánimo, ánimo. Debemos saber que nuestro clamor, nuestra oración siempre es escuchada por el Señor Jesús. Vamos al Salmo 40, versículo 1 al 3, unos versículos muy conocidos por todos acá.
Algunos los podemos de memoria. Y dice el Salmo 40, versículo 1. Pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña, enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Él, Señor. Pacientemente esperé al Señor. ¿Qué podemos aprender de este relato? Que es algo verídico que David experimentó en su vida, amada iglesia. ¿Qué podemos aprender de estas palabras que usted ha leído esta mañana? Aprendemos que nuestro clamor siempre es oído por el Señor Jesús. Y que en medio de cualquier situación en que nos encontremos, de cualquier hoyo en que hayamos caído, el Señor nos va a sacar en victoria. Amén. Mira, realmente no sabemos lo que David está enfrentando en este momento. En el momento que él escribe este salmo, no sabemos qué es lo que está viviendo David, pero lo que sabemos o lo que leemos es que era algo difícil, era algo terrible, algo desesperante para él. Ya que está, dice, en el locho, en el pozo, en el lodo cenagoso. ¿Cuántos conocen los pozos, amada iglesia? Amén. Bueno, los de la tercera edad en adelante conocemos los pozos. Ya los jóvenes ya no saben qué es eso. Pero ya los que pasamos los 30 ya conocemos lo que es un pozo. ¿Eh? Es un hoyo profundo hacia abajo. Amén. Algunos conocemos también o hemos visto el lodo cenagoso, lo que conocemos como pantanos. Amén. O sea, es un hoyo, el pozo es un hoyo profundo, donde es difícil, hermanos, poder extender la mano y ayudar a alguien. Es difícil. Y en el lodo cenagoso es peor todavía, porque el lodo cenagoso o el pantano, hermanos, usted sabe que si alguien cae en eso, hermano, lo que tiene que hacer es que quédese quieto. Amén. Quédese quieto, quédese tranquilo, porque si usted comienza a querer salir, ¿qué está haciendo? Se está hundiendo más. Si usted quiere, hermano, y comienza a hacer movimientos, hermano, lo que va a pasar es que más rápido se va a hundir y se va a ahogar. Entonces, si cae en el lodo cenagoso, tranquilo, quédese quieto. Amén, iglesia. David está allí. David dice que está en el pozo de la desesperación. Escuche, pozo de la desesperación. Wow. En el lodo cenagoso. Amén. Allí está David. Entonces, pero no sabemos lo que está viviendo. Pero es algo difícil, es algo terrible, es algo desesperante para él. Y se da cuenta que por sus propios medios, que por sus propios esfuerzos, era imposible salir de su situación. Es más, sentía que en vez de salir, se hundía más. Amén, iglesia. Pero en su desesperación, se acordó de su Dios. De aquel que nunca se olvida de sus hijos. Que no importa dónde hayamos caído, ahí está el Señor Jesús, amada iglesia. Aleluya. David se acordó de su Dios, de aquel que nunca lo había dejado, aquel que nunca lo había desamparado, de aquel que nunca lo había olvidado. Y entonces levanta su clamor al Señor, levanta su oración al Señor, y el Señor lo sacó del pozo de la desesperación. El Señor lo sacó del lodo cenagoso. Es probable que en esta mañana alguien que está aquí se encuentre en una situación igual o peor que David. Alguien está, hermano, viviendo algo difícil con su esposo o con su esposa.
Alguien está viviendo algo difícil con sus hijos. Otros están enfrentando un momento difícil en la salud. Otros quizás con las finanzas. Otros están en algún problema difícil que tiene. O quizás hemos caído en un pozo muy profundo donde no vemos la luz al final del túnel, solo oscuridad. Y para colmo de males, lo único que recibimos muchas veces es acusación, crítica, rechazo y oposición. Todos quisieran enterrarnos vivos mejor, amada iglesia. Amén. Pero miremos lo que dijo David en el Salmo 2, en el versículo 2, perdón. Y él dice: y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre mi peña y enderezó mis pasos. Hermano, David da testimonio de 5 cosas que Dios hace con él. Dice: lo sacó del pozo de la desesperación, lo levantó del lodo cenagoso, puso sus pies sobre peña, enderezó sus pasos y puso luego alabanza en su boca. Aleluya. Nuestro Señor Jesús es capaz de hacer esto y mucho más con nosotros, porque Él es el Todopoderoso. Alguien esta mañana necesita levantar su voz, levantar su clamor al Señor y decirle: Señor, sácame del pozo de la desesperación, sácame del lodo cenagoso. Yo quiero ver tu gloria y tu poder, Señor. Aleluya. ¿Alguien cree la palabra del Señor esta mañana, iglesia? Si el Señor sacó a David del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, el Señor también lo puede hacer contigo. Amén. No importa dónde te sientas ahora, no importa dónde te encuentres ahora. Quizás estás allá al fondo del pozo, estás en desesperación. Quizás estás en el lodo cenagoso, que por querer resolver tu problema, que por querer resolver tus situaciones, sientes que te hunde más o te estás hundiendo mal. Pero esta mañana, repito, haz como David, espera pacientemente en el Señor y levanta tu clamor, levanta tu oración, y el Señor va a venir a tu rescate. El Señor va a venir para ayudarte, porque Él dice: yo estoy contigo, no te dejaré ni te desampararé. Aleluya. Jesús, nuestro Dios, es el Todopoderoso. Él es nuestro ayudador. Él es nuestro Dios, amada iglesia, y Él lo puede todo. ¿Qué tenemos que hacer para salir de la desesperación? Lo mismo que hizo David, amada iglesia. Lo mismo que hacía David. Si algo caracteriza a David es esto, amada iglesia. Mire, a mí me llama la atención de David. A pesar de sus errores, a pesar de sus pecados, a pesar de todo, porque era hombre y era humano igual que nosotros. Y en este mundo no hay nadie perfecto, solamente nuestro Señor Jesús. Y aunque David era un hombre de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios, repito, se equivocó, cometió pecado, hizo cuantas cosas. Pero a pesar de todo, si algo caracterizaba a David, era un hombre que amaba a Dios y era un hombre que confiaba en su Dios. Aunque la Biblia habla que David era un hombre valiente, porque lo era. Aunque la Biblia habla que David era un hombre guerrero, porque lo era. Aunque la Biblia habla que era un hombre sabio y astuto, porque lo era. Pero aunque la Biblia habla también que David se acompañaba, hermano, de cierto grupo de gente con él. Óigame, pero a pesar de todo eso, óigame, David nunca confió ni en él mismo, ni en lo que podía, ni en lo que sabía, ni en lo que era, ni en todo lo que estaban a su alrededor. Jamás. Siempre la confianza de David estuvo puesta en su Señor. Amén, iglesia. ¿Se da cuenta? Esto es la diferencia. Esto es la diferencia. Y por eso, hermanos, tenemos que hacer lo mismo que hizo David. Cuando David estaba siendo perseguido por el rey Saúl, él dijo allá en el Salmo 22, versículo 7: en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios.
Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Amén. Amada iglesia, escúcheme por favor. En estos tiempos que estamos viviendo y los que faltan por venir, en estos tiempos difíciles, duros que estamos viviendo y los que faltan todavía, amada iglesia, nosotros, la iglesia del Señor, nosotros los hijos de Dios, tenemos que tener esta característica especial. Porque el justo, por su fe, vivirá. Escúcheme, iglesia. El justo, por su fe, vivirá. Vienen tiempos difíciles para este mundo. Tiempos en los cuales no han habido. Escúcheme, por favor, iglesia. Vienen tiempos, hermanos, si cuando el apóstol Pablo dijo que los tiempos eran malos, ahora no son malos, ahora son malísimos. Ahora son peores, amada iglesia. Y hoy más que nunca la iglesia del Señor necesita confiar en el Señor Jesús. Amén. Hacer lo que David hizo. Porque solamente así, amada iglesia, es como tú y yo vamos a poder vencer. Necesitamos ser una iglesia de oración. Algo que ha perdido la iglesia de hoy. Algo que se ha perdido en la iglesia de hoy es la oración. Tenemos cultos de oración aquí el día lunes. ¿Sabe cuántos habemos a veces? 20 hermanos. Amén. 25 hermanos a veces. Yo le he dicho a hermano Rafael, quizás vamos a suspender los cultos el día lunes. Ya lo hablamos con hermano Rafael. Amén. Porque mire cuánto estamos aquí el día domingo. Porque nos volvimos domingueros. Diga, háblame, Señor. Aleluya. Amén, iglesia. Esto nunca ha sido así, hermanos. Yo me recuerdo, íbamos a la remembranza y siempre hay que hacer esto, hay que recordar, hermanos. Los cultos de semana, hermanos. Aquí hemos tenido siempre buenas asistencias. O teníamos buenas asistencias. Pero parece que nos pegó fuerte el COVID. Nos pegó fuerte la pandemia. Como que cumplió el propósito del enemigo al traer esa situación a la iglesia. Porque algunos nos quedamos encerrados, hermano. Nos quedamos en cuarentena eterna. Les funcionó al enemigo, quédate en casa. ¿Se acuerdan ese dicho, verdad? Quédate en casa. Y todo el mundo quédate en casa. Y de verdad se quedaron en la casa. Porque los templos se abrieron, pero ¿qué pasó? Mire cuántas sillas tenemos guardadas ahí atrás. Mire cuántas sillas solas tenemos ahorita en este momento. Mire. Amén, iglesia. Hermanos, el congregarse no es un favor que usted me hace a mí, no. El congregarse no es un favor que usted le hace a la iglesia, no. El favor es para usted y la bendición también es para usted. Amén, iglesia. Repito una vez más, vienen tiempos difíciles, vienen tiempos duros. Y solamente los que estén arraigados y fundamentados en el Señor son los que van a sobrevivir. Amén, iglesia. Yo no soy, hermano, ¿cómo se dice la palabra? ¿Alguien me ayuda? No es que quiera, ¿cómo se dice la palabra? Se me ha olvidado. Pero yo te hablo la realidad, amada iglesia. Yo te digo la realidad. Porque iglesia, aquí no estamos jugando a iglesia. Aquí no estamos jugando a hermanitos. Aquí no estamos jugando a culto. Aquí nosotros, los que estamos aquí, sabemos dónde estamos y para dónde vamos, amada iglesia. Sabemos a lo que venimos, sabemos qué hacemos, amada iglesia. Nosotros sabemos. Amén. Si queremos pasar el tiempo, vamos para el parque.
Si queremos pasar el tiempo, vámonos para el estadio, para el cine. Si queremos pasar el tiempo, vámonos para la sinagoga, ahí está en catedral. Pero aquí, nosotros sabemos lo que estamos haciendo. Sabemos a qué venimos. Sabemos, hermanos, para dónde vamos también. Y el enemigo, como siempre, no pierde el trabajo, no pierde la oportunidad, amada iglesia, porque él sabe, amén, él sabe, hermanos, que para donde nosotros vamos, él nunca va a poder ir. Amén. Y ese es el enojo de él. Es el enojo de él, amada iglesia, que él jamás, de los jamases, nunca, de los nuncas, él podrá gozar de la vida eterna o de ir con el Señor. No, el infierno está preparado para él y los demonios. Y por eso él trata de una manera u otra de estorbarte a ti, que no perseveres, que no sigas, que no continúes en el camino del Señor. Y lo va a tratar de hacer, amada iglesia, y lo va a tratar de, hermanos, de querer lograr que tú te apartes del Señor, que tú no vengas al culto, que tú no vengas a la iglesia, que te enfríes espiritualmente, que te acomodes a las cosas de este mundo. Amén, iglesia. Amén. Pero si algo nosotros ahora podemos hacer es esto, amada iglesia: volver a la senda antigua, volver al principio, volver, hermanos, al éxito de la iglesia. Y eso se llama oración. Diga conmigo oración. Diga conmigo oración. Este lunes pasado hablé sobre esto, el éxito de la iglesia primitiva, hablando de la oración. ¿Qué fue lo que caracterizó a la iglesia del principio, a la iglesia de allá del Pentecostés? ¿Qué fue? Dígame usted. Dos cosas: el Espíritu Santo y la oración. El Espíritu Santo y la oración. Dos cosas que marcaron el éxito en la vida en la iglesia primitiva. Y por eso era una iglesia de éxito, una iglesia de crecimiento en todos los sentidos: espiritual, material, hermano. Habían sanidades, habían milagros, había, hermano, donde quiera que se paraban, hermanos, habían conversiones. Cada día el Señor añadía a la iglesia los que habían de ser salvos, cada día. Porque fue una iglesia que vivía en el Espíritu y vivía en oración. Amén. Donde quiera se encontraban y estaban siempre en oración, en oración, en oración. Amén, hermano. Pero el enemigo nos ha robado esas bendiciones a nosotros, amada iglesia, y nos hace creer que la oración no tiene poder, nos hace creer que la oración no funciona, que es cansado, que es aburrido el orar, que nos duele todo, a mí todo. ¿Para qué ir a orar si yo en mi casa puedo? Está bien, en su casa puede hacerlo. Pero qué importante que nos unamos en unidad y en armonía a orar juntos también, amada iglesia. Pero ¿qué pasa? Tenemos que volver a ese principio. Tenemos que volver nuevamente a ello, amada iglesia. La oración, buscar al Señor en clamor. Si algo caracterizó a David fue eso también, que a pesar de, repito, todo lo que tenía, todo lo que podía, todo lo que sabía, todo lo que era, todos los que tenían con él, siempre él buscaba en oración, en clamor al Señor Jesús. En mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó a sus oídos. Lo primero que debemos aprender después de orar, amada iglesia, después de clamar, es a confiar que Dios hará lo que Él tiene que hacer. Amén. El Señor siempre actúa de una manera que nos deja asombrados. Pero cuando nosotros clamemos, cuando nosotros oremos y cuando, repito, aprendamos a confiar en que Él va a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Puedo decir confiadamente esta mañana que hay esperanza para el que hoy se encuentra en desesperación. Hay esperanza para aquel que se encuentra en aflicción. Hay esperanza para aquel que se encuentra en necesidad. Hay esperanza para aquel que se encuentra perdido. Y esa esperanza se llama Jesús. Jesús, el único y verdadero Dios. Él es la esperanza para este mundo. Y Él es la esperanza para nuestra vida. Y Él es la esperanza de esta iglesia. Jesús. Y debemos creer que Dios nos va a sacar de lo más profundo del pozo que nos encontremos, amada iglesia, porque su palabra es fiel y verdadera y se cumplirá en nosotros. La garantía para que sus promesas se cumplan en nuestra vida es su palabra.
Él cumplirá su propósito en mí y en ti también. Amén. Esta es la garantía para que sus promesas se cumplan. Su palabra. Porque esta palabra es fiel y verdadera. Porque esta palabra no miente. Porque esta palabra es verdad. Amén, iglesia. Póngase de pie esta mañana. A pesar de todos los problemas que tengas hoy, a pesar de las pruebas que estás pasando hoy, o quizás si estás en tiempos de bonanza, solamente te puedo decir, regocíjate en el Señor. Gózate en tu Dios y anímate en el Señor, amada iglesia. Ánimo en el Señor Jesús. No pierdas el ánimo. Amén. No pierdas el ánimo. Eso es lo que quiere el enemigo, desanimarte. ¿Sabía usted que el arma preferida de Satanás es el desánimo? ¿Cuántos lo saben? ¿Sabía usted que el arma preferida de Satanás contra los creyentes, contra los cristianos, contra los hijos de Dios es desánimo? El desánimo. Amén. Porque el desánimo te lleva a la depresión y la depresión te lleva a la muerte. Amén. Te voy a dar un ejemplo bíblico. Elías. ¿Qué pasó con Elías? El profeta de fuego, el profeta de Dios. Después de tener una gran victoria allá en el monte Carmelo, ¿se acuerdan? Donde, hermanos, fue retado o retó a los profetas de Baal. 450 profetas de Baal. Y yo escuche bien usted, iglesia. ¿Estaba Dios con Elías o no? ¿Estaba Dios con Elías o no? Claro que sí. Si era la voluntad de Dios que estuviera allí en ese lugar. Y Dios le respaldó la oración. Dios lo respaldó a él, amada iglesia, porque cuando él oró y pidió fuego del cielo cayó. Esto le estaba diciendo, yo estoy contigo, Elías. No temas, no tengas miedo, yo estoy contigo. Pero óigame bien, amada iglesia. Después de esa gran victoria, ¿qué pasó, amada iglesia? Satanás, como siempre, ¿verdad? En la vida de Jezabel. Imagínese usted cómo se sentía Elías. ¿Cómo se sentía Elías? ¿Cómo usted cree que se sentía Elías? Después de esa gran victoria. ¿Con el ánimo? ¡Wow! El Señor está conmigo. ¡Gloria a Dios! El Señor me respalda. ¡Oh! Soy el profeta de Dios. ¡Gloria a Dios! Sí, qué bueno. Amén, iglesia. Así como cuando nosotros salimos de un culto aquí, ¿verdad? Bien pentecostales. Y vamos con fuego todavía ahí para la casa. Y aleluya, gloria a Dios. ¡Ah, qué bueno! ¡Ah, sentí la presencia de Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Qué bueno! Pero, porque siempre hay un pero, man. Se te aparece el chamuco, ¿verdad? Así le pasó a Elías. Se le apareció Satanás en la voz de Jezabel y le manda un mensaje. Mañana a estas horas vas a estar igual que mis profetas. O sea, muerto. Dice que vino el desánimo para Elías. ¿Y qué hace Elías, amada iglesia? Mejor me voy. ¿Qué pasó con el profeta de Dios? ¿Qué pasó con el profeta de fuego? ¿Qué pasó con el hombre que Dios respaldaba? Desanimado. Diga conmigo, desanimado. Eso es el desánimo. Y ya estando desanimado allá en el desierto, le vino la depresión. Me quieren matar. Solo yo he quedado. Ay, ¿qué va a ser de mi vida? Dios me ha abandonado. Dios no está conmigo. Amén. Y le cayó la depresión y solo quería pasar dormido. Porque eso es la depresión. Solo quiere que tú estés dormido. Una mujer, un hombre deprimido, solo dormido quiere pasar. No quiere saber nada. Y ahí está. Amén, iglesia. ¿Se da cuenta? ¿Qué te estoy diciendo esta mañana? Que así nos pasa a nosotros también, amada iglesia. Porque el arma preferida de Satanás contra nosotros es el desánimo. Si tú estás animado, si tú estás aquí con gozo, si tú estás con alegría, si tú estás aquí con el deseo de servir al Señor, amén, el enemigo va a querer venir a tu vida, o va a venir a tu vida, o ya vino a tu vida para querer desanimarte, para querer deprimirte, para querer, hermano, dormirte espiritualmente. Pero esta mañana no es tiempo de estar durmiendo, no es tiempo de estar desanimado, no es tiempo de estar deprimido. Sacúdete en el nombre de Jesús, sacúdete el espíritu de desánimo, sacúdete el espíritu de depresión, sacúdete el espíritu del enemigo y declara: no, yo voy a seguir adelante.
adelante, voy a continuar adelante. Ánimo, ánimo iglesia, ánimo en el nombre de Jesús. Nuevamente toca a alguien y dígale ánimo, hermano. Sacúdalo, dígale ánimo. Sacúdalo, no le tenga miedo. Dígale sacúdalo, dígale ánimo, hermano. Ánimo porque Dios está con usted. No está solo. No está solo. Ánimo, pero sobre todo confíe en el Señor Jesús siempre. Alguien levanta sus manos esta mañana.